Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este Fiboanálisis y miren nada más dónde nos encontramos, estrenando nuevo set. Bueno, eres el mismo, pero aquí con un poquito de modificaciones, estamos muy contentos. Y bueno, el día de hoy estoy aquí con mi buen amigo Adrián Roa, su servidor y amigo. y como siempre Miguel Salinas aquí acompañando, ¿no? Estamos el día de hoy pues en una conversación acerca de un tema muy relevante que es acerca de Groenlandia, ¿no? El día de hoy vamos a estar analizando los aspectos económicos financieros que ha conllevado toda esta discusión y analizando desde un punto de vista, como ya mencioné, económico financiero, cuáles podrían ser las consecuencias o los efectos de tales posibles escenarios, ¿no? Profesor, para entrar un poco en contexto, ¿qué está pasando ahorita con Groenlandia? Pues comenzó una especie de affair Trump Groenlandia, una situación delicada que tiene su origen, como sabe usted, en el primer periodo de Trump como presidente, con Trump 1.0. Expresó desde ese momento eh, que quería quedarse con la isla desde el punto de vista territorial, ¿no? Económico. Por supuesto que todas las partes involucradas, en este caso Dinamarca, directamente Europa, como sus aliados de la OTAN y sus aliados económicos, de alguna manera, lo tomaron a broma, ¿no? Eh, pero esto ha escalado, o sea, después de lo de Maduro, ¿no? Ya de alguna manera el hombre ha tomado otro tipo de impulsos y entonces verdaderamente Europa se pregunta si no es capaz, ¿verdad? O si no sería capaz de aventurarse a algo mucho más grave, ¿no? Algo que podría causar una crisis de tamaño mundial. Concuerdo completamente con usted, pero bueno, vamos a regresarnos un poco, ¿no? Yo quiero hablarles un poco de este contexto histórico y un poco del contexto actual, de lo que ha llevado al día a día en el presente de la situación en Groenlandia. Es decir, no es la primera vez que Estados Unidos tiene intereses sobre esta isla, ¿no? Nos remontamos a un pasado desde 1867, donde ya había intenciones por el presidente Andrew Johnson de los recursos que tenía esta isla, ¿no? También sabemos que en el pasado hubo intenciones de comprar la isla de parte de Estados Unidos a Dinamarca, ¿no? Tenemos el caso del presidente Truman, ¿no? Tenemos el caso de cuando terminó el protectorado, después de la Segunda Guerra Mundial que hubo en Dinamarca por parte de Estados Unidos, también hubo intenciones de ocupar la isla. Y bueno, recientemente, de los sucesos más recientes, tenemos el acuerdo que se firmó donde se le permitió a Estados Unidos tener una base militar en la isla. Pero estos intereses por Groenlandia no son de Trump, digamos. Trump, claro, tiene estas agallas de decirlo y mencionarlo y quiere hacer todo de golpe, pero ya vienen de un contexto histórico de esta política económica, ¿no? Esta política Expansionista. expansionista de Estados Unidos, obviamente desde el punto de vista de la doctrina Monroe. ¿Qué ha pasado en los últimos días o en los últimos meses, no? Trump, desde que regresó como a la presidencia, ¿no? Como menciona aquí el profesor, ha estado, ya ha mencionado su interés sobre la isla. Y yo creo que ha sido algo, si bien parece impulso desde fuera, yo pienso que Trump no es nada tonto, o sea, honestamente. Si bien muchas cosas las puede hacer ahora sí que por sus ganas de hacerlo, ¿no? Por sus ganas de hacerlo, este, yo creo que hay cosas estratégicas. ¿Por qué? Porque viene lo de Maduro y en el punto de vista de la política internacional, eso es una muestra de poder, además. Entonces, efectivamente, viene lo de Maduro y entonces se dan cuenta que con Groenlandia, ¿no? Oye, ya vimos que sí lo hizo. Ya vimos que no era bluff, ¿no? Ya vimos que no era solo habladuría. Y ya vimos que lo puede hacer, ¿no? O sea, y ya vimos que le vale, ¿no? Entonces, pues eso preocupó a estas potencias europeas y además, ¿no? En estas últimas semanas, en estas primeras semanas de enero, pues Trump amenaza a los principales países europeos, ¿no? Incluido Alemania, Francia, Francia, Finlandia, con imponer Dinamarca. aranceles si se oponen a esta anexión o estos intereses de anexión de la isla, ¿no? Creo que esa fue la noticia clave que paralizó a todos. Yo cuando lo leí dije, no, esto no puede ser posible, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera pasado, no?
respondieron los países europeos y dijimos, ya no nos vamos a doblegar. Esa fue la cuestión. Dijeron, si usted nos pone aranceles del 25%, vamos a responder. Y se planeó una respuesta arancelaria de aproximadamente entre 80,000 a 98,000 millones de dólares, ¿no? Por parte de los países europeos. ¿En qué hubiera desencadenado esto, profesor? No, ¿Por qué no, no, hubiera sido no, tan no, grave? yo creo que ni siquiera tenemos una perspectiva completa de en qué hubiera podido acabar esto. Por supuesto que luego dándose en el marco en el que se dio, ¿no? Trump yendo al foro de Davos, ¿no? Y todo mundo a la expectativa de lo que va a decir, considerando que de alguna manera ya había desatado el problema. Primero el asunto de los aranceles contra los socios europeos que apoyaran la no anexión o militarmente una defensa de la isla. Y esto va a desatar una guerra, primero comercial, pero luego, como pregunta usted, ¿y esto a dónde nos llevaría? Entonces, lógicamente, todos los analistas comenzaron a investigar cuáles podrían ser en un momento dado las consecuencias específicamente económicas. Yo, por ejemplo, estábamos revisando el asunto de cuánto de la deuda, qué, qué volumen de deuda tiene la Unión Europea perteneciente en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Usted sabe que el país más endeudado del mundo son los Estados Unidos. Sabe que es un monto de deuda brutal, ¿verdad? Y se especula que aproximadamente el 40% de esa deuda está en manos de la Unión Europea. ¿Cuánto, perdón? El 40% de esa deuda. Ok. Por supuesto que sabemos que los chinos también son tremendos acreedores de ese asunto y luego los demás países, incluso nosotros, incluso México. Tenemos gran parte de nuestras reservas internacionales invertidas en bonos del tesoro. Ahora, el asunto es precisamente eso no es menor. Ya alguna vez recuerdo aquella situación, usted recordará, o a lo mejor no recuerda porque usted era muy pequeño, el problema que se tuvo con China, cuando, cuando el presidente Obama iba a recibir al Dalai Lama en la oficina oval de los Estados Unidos. China hizo un extrañamiento a los Estados Unidos, o sea, no diciendo el Dalai Lama no es un, no es, Un líder no es un reconocido. premier, ¿no? No es un premier, no tiene un país, no lo pueden recibir en la oficina oval, porque usted sabe que China se había anexado el Tíbet. Sí, sí. Y entonces recuerdo que China amenazó en ese momento seriamente con vender su posición en bonos del gobierno norteamericano. Y dices, ¿y eso qué puede desatar? Ah, caray, eso ya trae otro tipo de consecuencias, incluso nefastas para los Estados Unidos. Para los Estados Unidos sí. Exacto, es ahí donde ya viene y dices que el presidente Trump no dimensiona estos aspectos, ¿no? Dice, o sea, a veces pareciera que lo único importante son los aranceles, ¿no? Que como él es el principal, bueno, no él, digamos, el pueblo de los Estados Unidos es el principal comprador del mundo y pues los países dependen en gran medida de las exportaciones que hacen, pues que puede agarrarse de ahí, ¿no? Para presionar a todos. Pero en un escenario en el que la Unión Europea tiene el 40% de su deuda y son tus principales aliados históricos, ¿por qué ponerles este tipo de consecuencias sabiendo que no lo van a aceptar? O sea, su plan era que dijeran, ah, sí, no, mira, aquí está, no nos metemos en broncas, toma Groenlandia y no pasa nada, No, ¿no? no pasó nada. Pero pues ya no fue así, ya no fue así porque recordemos que en la primera ronda de aranceles, pues Europa sí se vio, digamos, flexible, ¿no? Se vio como más indulgente, digamos. Mucho más, sí, proclive al acuerdo y de hecho se llegó al acuerdo, como sabe usted. Incluso se erigió vencedor Trump del acuerdo, en este caso bilateral entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque dijo, bueno, pero van a intensificar ustedes, les quito los aranceles, pero intensificarán o tienen el compromiso de intensificar las inversiones dentro de los Estados Unidos.
Entonces, de alguna manera lo vendió a sus electores como una especie de triunfo. También de alguna manera la Unión Europea consintió y se sintió aliviada. Pero después viene esto, caray. Ahora bien, yo creo también, Luis Miguel, que esto también pertenece a aquella estrategia que de la que Trump ha sido siempre protagonista, incluso escribió un libro, deberás recordar, que muchos analistas lo referían con respecto a el estilo de negociar. Primero el golpe, ¿no? Primero doy el golpe, destanteo, ¿no? Y luego obtengo lo que quiero. Pero aquí el asunto, o sea, lo que se preguntan es, el golpe lo mandó, luego se echa para atrás mismo en Davos, ¿no? Sí, exacto. Y dice, no, no, ya no voy a poner los aranceles. No, no voy a, no, no, no intervendría yo la isla militarmente. Dices, ¿por qué buscar una posición militar más, digamos, más aprovechable, si de todas maneras, como miembro de la OTAN, tiene derecho a ello, bajo acuerdos multilaterales ya preestablecidos? Entonces dices, algo, o sea, ¿qué es exactamente lo que quiere lograr? Todavía se lo preguntan. Tenemos el asunto de las tierras raras que usted consideró. Dicen, bueno, es que si se apodera de la isla, son por supuesto los recursos de la isla, petróleo, tungsteno, eh, como, cadmio, Neodimio, neodimio, litio. litio, lo dijimos juntos, litio, eh, oro, ¿no? Dices, pero todo eso está debajo del permafrost. Entonces, perdón, el asunto no es así de sencillo. Se habla precisamente, dices, bueno, si se apoderaran de la isla, cuando menos tendrían acceso al 10% de tierras raras mundiales, ¿no? Sí, y creo que por ahí se encamina el tema. O sea, si uno quiere entender por qué está sucediendo esto, o sea, más allá de que sea por capricho, ¿no? Por querer demostrar que yo soy el mero mero y yo puedo anexar a quien se me dé la gana, pues no, no es así, porque pues, o sea, si no, ¿por qué no anexa países africanos, no? O sea, digamos, como ejemplo. Claro, Y el asunto de las tierras raras, desde mi punto de vista, aquí es fundamental y es algo que casi no se menciona. Es decir, es algo que se menciona muy a la ligera en los medios, pero si uno quiere hacer este análisis económico, es fundamental porque hoy en día, ¿qué es lo que está moviendo la economía mundialmente? ¿No? Hoy en día, ¿dónde están las tendencias económicas financieras? En primer lugar, en las tecnologías, específicamente en el uso de la IA. Pero si nos vamos un paso más atrás, ¿qué es lo que impulsa la IA, no? ¿Qué es lo que impulsa la inteligencia artificial? Bueno, pues es la construcción de hardware, ¿no? Que permite tener esa capacidad. Y esa capacidad de hardware, pues permite, por un lado, tener esos avances tecnológicos y también tener avances militares, porque evidentemente este tipo de tecnologías es bien aprovechada en la industria militar. Pero ¿qué está detrás de esta construcción de hardware, no? Porque, digamos, las empresas de IA, ¿cuáles serían? Google, ¿no? OpenAI, Cloud, el Grok, etcétera, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? Digo, por decir las más conocidas. Detrás de eso, ¿qué empresas de hardware hay, no? Pues tenemos a NVIDIA, tenemos a TSMC, ¿no? Tenemos a AMD, tenemos a Intel, etcétera. Pero detrás de eso, o sea, ¿de qué depende que tengas una... La IA depende del hardware y el hardware depende de de las las tierras tierras raras. raras. Entonces, hoy en día, Estados Unidos, recordemos que está en una posición de desventaja donde hay cierto equilibrio entre China y Estados Unidos en esta guerra comercial, donde hemos visto que se ponen mutuamente cuellos de botella para que ninguno pueda explotar al 100% esta industria. ¿Por qué? Como sabemos, China tiene las mayores reservas de tierras raras. Y como sabemos, Estados Unidos tiene las principales empresas de hardware, es decir, la infraestructura que se necesita para la tecnología de inteligencia artificial. Estados Unidos, desde el año pasado, sabemos que ha puesto restricciones al uso de estas tecnologías a China. Le ha dicho a Nvidia, no puedes venderle esto, no puedes dar este tipo de componentes porque es peligroso para la seguridad nacional. Porque además de que sea peligroso o no para la seguridad nacional de Estados Unidos, sabemos que si China aprovecha bien estos recursos, pues en cualquier momento despega y pues se los lleva de calle, ¿no? Empieza a generar su propia industria
y Bueno, empieza, lo ha hecho, Luis lo ha Miguel, y hecho, lo está haciendo, pero ¿no? sin estas restricciones, pues le sería más sencillo. Pero resulta que esas restricciones también pueden ser contraproducentes porque hace que encuentren mejores maneras de hacer inteligencia artificial con menores recursos. Pero bueno, ahí está el cuello de botella que Estados Unidos le pone a China. Pero China responde y les dice, ok, tú no me vendes el hardware, yo no te vendo la materia prima, ¿no? Yo no te doy esas tierras raras. Entonces, digamos que ahí se están agarrando. La estrategia en este momento de Groenlandia, si se puede tener acceso a esos recursos, es decir, que Estados Unidos tomaría la ventaja. ¿Por qué? Porque ya no dependería de China para tener esas tierras raras, ¿me explico? Y creo que ahí está el punto Pero central del pe análisis. pero reitero, eso siempre es una situación extremadamente relativa. O sea, porque realmente, o sea, la factibilidad de explotación, al menos en el corto plazo, no es muy grande. Por eso reitero, se trataría en un momento dado de tener como expectativa y 100% expectativa, apoderarse de la isla y de los recursos de la isla en materia de tierras raras. Dices, estaría en un momento dado bajo su disposición hasta el 10% de todas las tierras raras del mundo. Pero yo creo que, es decir, la estrategia que ha seguido el gobierno del presidente Trump se centra en esa, como usted menciona, en esa expectativa. Da el golpe, como menciona en la negociación, quiero el 100% de la isla, quiero militarizarla, y a lo mejor lo que realmente buscaba no era eso, a lo mejor lo que buscaba era una negociación en materia de económica donde dice, permite entrar a mis empresas, vamos a invertir, y por qué le interesa el tema de la seguridad y del domo dorado, ¿no? Del Golden Dome, Ajá. porque pues sabe que en cualquier momento pues puede, por cuestiones económicas, pues para protegerse de Rusia y China, que no se apoderen de esos Eso recursos. también realmente también está en discusión. Los analistas en materia militar y seguridad internacional dicen es extremadamente relativo. También estaba debió usted considerar también la teoría de la quiero porque es estratégica en materia de rutas comerciales en el Ártico. Sí, la ruta del noroeste por el Así es, deshielo. en este caso, del hielo, en efecto. Dices, pero tiene cierta lógica económica y, o sea, muy, muy, muy limitada la racionalidad económica, porque las rutas se recortan en uno u otro caso en aproximadamente 5 a 10 horas. Entonces, dices, espérame, no, así como de conveniencia, no es, Costo-beneficio. no sería en un momento dado tampoco factor, pero dices, a lo mejor hay algo que no sabemos. Hay otra teoría, Miguel, considerando lo que usted comentó. Escuché otra que dice que las grandes empresas de hardware y de software, fundamentalmente de software, todo de alguna manera en este momento, todo el consorcio de hardware que está en la costa oeste de los Estados Unidos, en el Cali- en Ca- Silicon Valley, en California. ¿no? Está interesado en el área, fundamentalmente para hacer, digamos, un área particular de desarrollo autónomo en Groenlandia. Lo he escuchado, ¿no lo escuchó usted? Honestamente no lo escuché, pero digo, creo que refuerza Además, lo refuerza, ese es o el sea, punto. este tipo de señales, ¿no? Justamente este tipo de señales uno las va juntando y va reforzando, porque dices, como usted menciona, la ruta del Ártico, ¿qué tanto es el costo-beneficio que trae, ¿no? O sea, Muy relativo. yo creo que la cosa está en las tierras raras. En las tierras raras, porque que las empresas estén interesadas, pues nos habla de que por ahí va el asunto. Pero las tierras raras son, como dijo usted, materia prima. Todavía había que poner infraestructura industrial, que no sería muy fácil poner en la isla. Sí, no sería muy fácil y no obstante, también, Al menos hasta este momento, porque se supone que también, de alguna manera, Estados Unidos está esperando el deshielo de Groenlandia. son las partes técnicas que pues habría que analizar, vaya, pero digo, de que el interés está ahí, está ahí, y de que pues si se llegara a concretar lo mismo, la inversión para la infraestructura, ¿no?
la inversión para las rutas, ¿no? Comerciales, toda esta logística que se necesita, pues estaría implicada, ¿no? Bueno, y comentando también, o sea, ¿cuál fue de alguna manera la incidencia en los mercados, Luis Miguel? Porque, pues Nasdaq, de primera instancia, cuando comenzó la amenaza de Trump hacia los aliados europeos, reaccionó a la baja. Sí, no solo Nasdaq, DAX, ¿no? También DAX, mismo Dow Jones, todos los, por supuesto, los índices los europeos europeos, ¿no? bajaron. Sí, sí, todos bajaron. Pero después de que se les dijo Trump, se recuperaron. Lo que sí es que de alguna manera sigue reforzando Trump eh, la desconfianza que en este momento muestran todos los mercados globales hacia el dólar. Eso es algo muy particular. Efectivamente, y digo, si pudiera explicarnos, ¿no? Aquí a nuestros espectadores, ¿por qué sucede eso? En este momento, o sea, deberemos recordar, ¿no? Todos que hay una especie ya de proceso de desdolarización de la economía mundial. Okay. Otras monedas están tomando lugar. Pero digo, a ver, digo, para quien Están, no sepa, ¿cómo que desdolarización? O sea, o sea, ¿la economía estaba dolarizada? sí, de alguna manera la divisa mundial es el dólar, ¿no? Deberemos recordar el orden preestablecido en Bretton Woods. El dólar como moneda mundial, ¿no? Como la moneda dura más importante del mundo por mucho. Pero esto entró en un proceso en los últimos 15 años, en particular en los últimos 15 años, ha entrado a un proceso paulatino de desdolarización, es decir, las operaciones internacionales suelen ya hacerse con otras monedas y se le comienza a tener mucho más confianza a otras monedas para hacer transacciones de tipo mundial. Si Trump está poniendo en entredicho por ejemplo, amenazando, que eso también ha sido gran noticia, ¿no? Amenazando a su presidente de la Reserva Federal, ¿no? Amenazando la autonomía de su propio Banco Central. Entonces, ¿qué confianza le podrías tener al dólar como, por ejemplo, En otros tiempos. como en otros tiempos se tiene? O sea, ¿o por qué se compraban los bonos del Tesoro? Era el instrumento más seguro del mundo. Y Y por eso todos han adquirido deuda de los Estados Unidos, pero poco a poco ha ido minando esa confianza. entonces, se podría hablar de que estas decisiones estratégicas comerciales, por un lado, suman, ¿no? En este posicionamiento económico, digamos, en el mediano plazo, ¿no? Pero también restan en esta confianza que sustenta la economía de Estados Unidos, basado en la deuda y en la adquisición de dólares por todos los demás países. Por supuesto. De eso es exactamente de lo que hablamos, una pérdida de confianza hacia los Estados Unidos y hacia la confiabilidad que de alguna manera el orden preestablecido, ¿verdad?, daba a todos. Si ya no tenemos ese orden, y si ese orden ya está en entredicho y reforzado precisamente por este tipo de políticas trompianas, entonces, ¿qué tenemos? Otra vez un mundo de certidumbre. ¿Y a dónde va un mundo de certidumbre? Al oro, fundamentalmente. ¿Sí? El oro, ahorita tenemos Pues, ya ¿cuánto ha un subido? precio de $4,800 la onza. Que se está esperando que llegue a los 5. Vean usted. Sí, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos dando consejos De inversión, de ¿no? inversión, ¿no? No, no. Es algo de lo que nos toca, sí. Bueno, sí. Me encanta este análisis que hace, profesor, porque podemos hablar que tenemos el Tratado de Bretton Woods, ¿no? En los años 80, si no mal recuerdo. No, no, Bretton Woods se da después de la guerra, deberá recordar, es la reunión que se tiene en los Estados Unidos, en, en, en New Hampshire, en 1944, 1944. formado por aquellos países que tenían de alguna manera algún tipo de afinidad todavía con Estados Unidos. Y ahí podemos hablar de este orden económico que se dio y esta dolarización, ¿no? Tenemos un transcurso de unos 60 años aproximadamente y estamos hablando de que desde hace unos 15 años se ve este proceso de transición a esta desdolarización, ¿no? Y
poco a poco se ha ido viendo cómo, como menciona, otras monedas empiezan a tener confianza, cómo se arman sectores y grupos, bloques económicos como los BRICS, ¿no? Donde ya se empieza a perder esta hegemonía mundial sobre la economía, digamos, mundial y la moneda mundial. Y tenemos que Estados Unidos entonces empieza con una serie de de decisiones, empieza con una serie de decisiones para querer que esto no pase, o sea, que no pase esta desdolarización, pero parece ser algo inminente o sea, yo lo veo a veces como si fueran patadas de ahogado, ¿no? No digo que esté ahogado, pero que en vez de beneficiar, porque aparentemente benefician a que no se desdolarice, a poner restricciones, parece que quieren evitar lo inevitable, ¿no? Lo que ya se avecina y que estas últimas decisiones que se están tomando en vez de reforzar que el dólar se consolide como esta moneda mundial, ocasiona lo contrario, porque como menciona, se Es pierde la confianza. muy buen punto el que usted comenta. Es también un mundo, un punto de observación agudo, porque en efecto, podemos notar que en lugar de estar tratando de exactamente de llevar a cabo políticas más asertivas que le dieran más certidumbre a todos, ¿no? Fundamentalmente a los que somos sus socios, ¿no? Nos ha puesto en un mundo de incertidumbre. A todos sus socios, que es algo que llama mucho la atención. Se, se supone que debería estar reforzando su posición, sobre todo en este momento que está, posición que está en entredicho, porque la están desafiando otras hegemonías. Eso es un hecho. Le comenté en la semana pasada en el anterior Fibo Análisis, comentaba yo que algunos analistas dicen que son estertores de un imperio que comienza a morir. Yo todavía hago por ver, ¿no? Pero, o a lo mejor ya no nos toca verlo, A lo mejor. a mí al menos, ¿no? Pero, pero posiblemente sean los comienzos del fin. Es posible. Posible, pero no se dice que vaya a pasar. No lo sabemos porque no tenemos esa, de alguna manera, en nuestra corta vida nunca tenemos esa perspectiva, ¿no? La perspectiva de los siglos, ¿no? Pero es algo que ya puede comenzar a ver, a estar pasando, ¿no? Eh, y tiene algunos puntos que están comenzando a ser evidentes, ¿no? Algo como lo que usted está comentando. Sí, es decir, o sea, en estas teorías conspiranoicas, incluso hay de quienes mencionan que Trump lo que quiere es destruir la economía americana, ¿no? Yo lo dudo, o sea, no creo que sea así, pero a veces con este tipo de decisiones pareciera que se encamina un poco a eso, o sea, no tampoco tan dramáticamente, pero que sí, este tipo de decisiones van mermando la confianza y si, digamos, lo que quería lograr era esto, pero, y entonces voy a tomar esta decisión pero no me doy cuenta que esta decisión aparentemente me está acercando, pero por detrás está quebrando ciertas bases que me sostienen, que a largo plazo van a hacer que en vez de acercarme, vaya a lo contrario, ¿no? Ahora bien, vea, otros analistas comentan, bueno, Trump se dio cuenta, al menos lo externa, el mundo de la globalización, el mundo que ellos mismos plantearon, a mí no me ha convenido, dice Estados Unidos. A mí no me ha convenido, les convino a todo, menos a mí. Entonces ya no quiero jugar este juego, quiero otro juego. Y entonces lo que tuvo más a la mano es el juego del poder, ¿no? Ahora se hace mi voluntad, porque tengo el poder todavía. Eso es algo muy interesante. Es propio de emperadores locos, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente creo que es un muy buen punto, ¿no? Y dentro de este análisis que estamos todos a la expectativa, pues vamos viendo hacia dónde, podemos ir viendo hacia dónde se dirigen las cosas, ¿no? Podemos ir viendo qué rumbo están tomando. Pero bueno, profesor, para ir cerrando, ¿no? ¿Alguna conclusión a la que haya llegado que quiera dar a nuestros espectadores? Bueno, no cabe duda que
cuando menos la reflexión de principios de año, ¿no? Es que estamos todavía parados de verdad en arenas movedizas, sin lugar a dudas. No tenemos nadie certezas, ni Europa, ni Asia, ni Ni América tiene América. certezas, ni políticas, ni económicas. Entonces, va a ser un año, sin lugar a dudas, de sobresaltos. Habrá que estar preparado, estar bien, bien, invertir con asesores, ¿no? Eso es algo, es un consejo, ¿no? Eh, no tomen decisiones tampoco emocionales, siempre tomando decisiones que provengan de la razón y de la calma. Concuerdo con usted, profesor, muchas gracias. Y bueno, como resumen de lo que hemos discutido hoy, tenemos que el asunto de Groenlandia no es de hoy, pero hoy más que nunca toma relevancia bajo el contexto internacional, económico y específicamente en materia de tecnología y tierras raras. Tenemos dos posibles escenarios, uno más posible que el otro, donde está el escenario de la guerra comercial que sería una catástrofe total y el escenario de un acuerdo, ¿no? Donde se beneficie Estados Unidos y logre obtener sus intereses. Pero también tenemos que este tipo de decisiones, pues en lugar de afianzar la confianza y la certidumbre en los inversionistas, ¿no? En los aliados, pues es como son detractores de esa confianza que a largo plazo pues pueden terminar mermando, ¿no? La hegemonía económica de los Estados Unidos. Tenemos que un punto clave en todo este análisis son, como ya mencioné, las tierras raras. Y como menciona mi buen amigo, el profesor, pues hay que ser cautelosos, hay que tener buena información, asesorarnos bien y pues estar pendientes de lo que está pasando. Nosotros, por nuestra parte, aquí en FIBO, lo seguiremos informando. Recuerden sintonizar el Fiboletín para que tengan con nuestros colegas que graban también la perspectiva de las noticias Hola, Fidel. de la semana y pues ya de este lado es el análisis de esas noticias, ¿no? ¿Qué conlleva? ¿Qué escenarios? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? No olviden sintonizarnos la siguiente semana y los invitamos a suscribirse, darle like, siempre se agradece, dejar algún comentario y pues bueno, nos estaremos viendo la siguiente semana con temas de mucha relevancia Muchas económica. gracias. Gracias a todos. Hasta luego.